Je suis très heureuse d'avoir cette invitation de Québécine et aussi de UNAM. C'est vraiment. Estoy muy feliz de haber recibido esta invitación de Quebecini y de la UNAM. Je trouve déjà c'est une très belle fusion, le mix ensemble avec Mexico, Québec et une histoire pour une femme immigrante chinoise. Quelle belle fusion ensemble. Quand je pense à cette idée, je trouve c'est fantastique. Y me parece realmente una idea fantástica que se fusionen México, Quebec y la historia de una inmigrante china. Es una hermosa fusión. Alors, comme Isabelle a déjà dit, après la vision de film, on va être ici pour avoir une discussion et aussi avoir un Q&A pour communiquer avec vous si vous avez des questions. Très bienvenue. Y como ya lo dijo Isabel, después de la película vamos a tener una entrevista y después una sesión de preguntas y respuestas para poder comunicar con ustedes si tienen ganas. Muchas gracias. Merci beaucoup de venir dans le week-end, passer le temps avec nous à Bon Cinéma. Muchísimas gracias por venir aquí en pleno fin de semana para pasar un tiempo con nosotros y que disfruten mucho la película. Gracias. Hola, buenas tardes. Espero que hayan disfrutado mucho esta hermosa, profunda y a la vez dolorosa película. Pues antes que nada, primero agradecer como a las personas que hacen esto posible. Antes que nada, pues a la Cátedra Bergman, que es un equipo integrado principalmente por mujeres, que no quisiera dejar de mencionar. Entonces, agradecer a Isadora, a Amelia, a Camila y pues a Isabel, que hace posible que todo esto suceda y estos encuentros se hagan realidad. Y pues también agradecer a Quebecine, a las codirectoras, a Françoise y a Céline, ¿no?, que hacen esto posible también y que se logró esta gran mancuerna para poder presentar, sobre todo en este fin de semana tan importante, que no deja de ser más importante también todo lo que sucede en el año, ¿no? O sea, no solo en este fin de semana. Y pues agradecer también a Ángela, que estará realizando toda esta traducción, y a Xiaodan, que nos concede el placer de estar esta noche y esta tarde con nosotras, ¿no? Bueno, para que sepan quién soy yo, la persona que va a estar hablando con ustedes, me voy a presentar un poco. Yo soy profesora e investigadora de cine, soy doctorante también de pues, investigación de cosas profundas de cine. Y pues antes que nada, ya después de toda esta presentación, que creo que es importante no solo a todas las mujeres, sino a Xiaodan, pues les pido un fuerte aplauso para recibirla. Y bueno, para que sepan cómo va a estar la dinámica esta tarde, noche, vamos a hablar un poco. Yo voy a funcionar, digamos, como mediadora para ayudar a Xiaodan a que nos hable sobre la película. Tenemos unos 45 minutos para establecer una plática entre nosotras y después nos gustaría abrir a que ustedes participen, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, algo que quieran comentar también con Xiaodan, pues que no sea un encuentro simplemente de nosotras hablando aquí frente a ustedes, sino que podamos como extenderlo a que todas y todos podamos formar parte de esta discusión. Bueno, y como primera comentario, ¿no? O sea, digamos, como primer comentario para abrir esta discusión, pues ya vieron la película, ¿no? Tenemos a estas dos personajes, Feng Xia y Camille, que
son completamente opuestos y se encuentran en el amor y en el deseo. Feng Xia pertenece a esta familia completamente tradicional que le ha impuesto pues muchos valores y una tradición completamente patriarcal que se opone al occidente y a la aparente libertad de Camille. Como una primera pregunta para Feng Xia, me gustaría saber cómo surge el interés de esta película, qué te inspira para esta historia, sobre todo, y cómo sucede para que llegue a una pieza. Je le mets un peu comme ça pour que d'accord. Il t'entende. D'accord. C'est ok, d'accord. Ça fait plus que 20 ans que j'ai habité à Montréal. Bueno, yo vivo en Montreal desde hace como 20 años, más de 20 años. Après mon premier long métrage de fiction, Y En mi- printemps d'ailleurs, j'ai vraiment envie et même un besoin de faire un film basé à Montréal. Y después de mi primera película que se llamaba Un printemps d'ailleurs, como una primavera de otros lares, yo tenía realmente ganas de hacer una película que estuviera basada en Montreal. Parce que je trouve Montréal est devenu déjà mon deuxième pays natal. Porque me parece que Montreal ya se ha vuelto como mi segunda tierra natal. Donc, comme une créatrice, je trouve c'est naturellement que j'aimerais raconter l'histoire ici. Y yo como creadora creo que naturalmente tengo este deseo de narrar una historia situada ahí. Et pour trouver une histoire, j'aimerais trouver une histoire avec une langue, en nouvelle langue, en langue le plus originale possible de raconter une histoire sur une immigrante chinoise. Y yo quería una historia que también tuviera una lengua original, una historia sobre una migrante china. Une source, ça vient de ma vie personnelle, certainement. Je suis une immigrante au Canada, au Québec. Alors, Y claro, esto viene de mi historia personal, porque yo soy una migrante en Quebec. donc, mon personnage principal, naturellement, je vais aller chercher une histoire sur une immigrante, surtout une femme, parce que oui, je suis une femme, je sens très proche d'aller raconter une histoire sur une femme. Y claro, como yo soy una migrante y yo soy una mujer, me pareció como muy natural y muy íntimo ir a contar una historia sobre una mujer migrante. Et j'aimerais aussi combiner le côté québécois, c'est-à-dire le côté Canada, le côté de mon pays d'adoption. Comment je peux combiner les deux côtés ensemble? Je devais chercher une histoire pour moi nouvelle langue, le plus nouveau possible. Bueno, y yo entonces necesitaba narrar una historia que combinara lo chino con lo quebequense, porque Quebec es ya mi país de adopción, entonces yo tenía que encontrar como una nueva lengua, lo más nueva posible. J'aimerais chercher l'harmonie entre les deux côtés, la culture chinoise et culture québécoise ou canadienne, mais aussi en même temps de montrer le contraste, même le conflit ensemble. Y a mí me gustaría encontrar una armonía entre la cultura china y la canadiense o la quebequense, pero también mostrar el contraste e incluso a veces el conflicto. Parce que naturellement, c'est une réalité que j'ai vécue depuis 20 ans. Je connais bien le côté chinoise, culture chinoise. J'ai aussi connu le côté québécoise, canadienne. Donc, pour les deux côtés, j'aimerais le confuser ensemble d'une manière
que je trouve intéressante. Y claro, por mi parte yo conozco tanto la cultura quebequense como la cultura canadiense y yo quería hacer una mezcla, explorar una mezcla de ambas cosas. C'était les mettre ensemble. Les mettre ensemble d'une manière la plus intéressante. Poner todas estas cosas juntas de la manera más interesante posible. Et après, pourquoi une histoire d'une femme de lesbienne? ¿Y por qué una historia de lesbianas? Ça vient, ça vient de mon intérêt envers le sujet de homosexualité depuis que j'ai étudié le cinéma à Pékin. Esto viene desde la época que yo estudiaba cine en Pekín. Cuando era estudiante ya me interesaba ese tema. Parce que je sais, le sujet Porque homosexualité, c'est un sujet tabou la pour la homosexualidad société chinoise. es un tema tabú para la sociedad china. Et j'ai continué à observer Y yo seguí observando le changement et le développement pour cette réalité en Chine. el cambio y el desarrollo de toda esta realidad en China. Alors, après que j'ai immigré au Canada, au Québec, il y Ya a que 20 ans, inmigré a Quebec hace 20 años, et j'ai observé comment la communauté homosexuelle est libre et à l'aise et très bien dans leur peau. y vi cómo la comunidad homosexual vive ahí libre, se siente cómoda, a gusto consigo misma. Ça m'a frappé beaucoup, ça m'a touché beaucoup. Eso me llamó muchísimo la atención, me impresionó. Alors, mon intérêt, ça restait toujours sur moi. Puis, quand j'ai cherché une histoire pour filmer à Montréal, cette idée est revenue de nouveau. Y bueno, cuando buscaba entonces una historia que narrar en la ciudad de Montreal, me volvió esa historia a la mente, Parce que je trouve ese asunto a la je mente. trouve c'est intéressant que si j'ai écrit un personnage, une femme chinoise lesbienne, mais repressée, je crois qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Il y a beaucoup de conflits à chercher chez cette madame. Porque pensé, si escribo una historia de una mujer china, lesbiana, reprimida, voy a tener muchos conflictos que narrar con respecto a esta mujer. Parce que ça peut impliquer naturellement son passé, son identité cachée, sa sexualité cachée, son désir caché. Comment elle va faire face dans une nouvelle société, dans un nouveau environnement qui est Montréal. Porque me dije, voy a tener que narrar el pasado de esta mujer, su identidad escondida, su ser escondido, su deseo, su sexualidad escondida, perdón, su deseo escondido. ¿Cómo va a reaccionar esta mujer cuando esté en una nueva sociedad, en un nuevo entorno, que en este caso es Montréal? Alors, quand j'ai pensé à cette madame, ces caractères, je suis très convaincue que ça peut être un angle très, très intéressant, très, très original. Entonces, cuando pensé en esta mujer, en este personaje, de pronto me dije, estoy convencida de que este puede ser un ángulo muy original. Voilà, c'est presque le processus ou comment j'ai décidé de raconter cette histoire. Ese fue el proceso, la manera en que decidí contar esta historia. Muchas gracias, Xiaodan. Yo también quería preguntarte sobre cómo fue el trabajo con las actrices de Feng Xia y Camille. ¿Las conocías de antes? ¿Fue una búsqueda? ¿Y cómo fue también, sobre todo, pensando en la actriz de Feng Xia, que tuviera que encarnar esta mujer que rompe con todos los impedimentos que se le han impuesto a lo largo de su vida? Je connais pas, d'abord, je connais pas les deux actrices avant.
Bueno, yo, para empezar, no conocía a las dos actrices antes, Mais je connais très bien les deux personnages que j'ai écrits. pero conozco muy bien a los dos personajes que escribí. C'est ça qui est le plus important, je crois, pour une Eso es. réalisatrice. Yo creo que eso es lo más importante para una directora de cine. Alors, pour Entonces, Foncha, je sais c'est le défi, le plus gros défi de trouver une bonne actrice qui peut vraiment porter ces personnages avec beaucoup de couches, beaucoup de complexité. y bueno, para el personaje Feng Xia, sí, el mayor desafío era encontrar una buena actriz que fuera capaz de cargar con toda esta complejidad. Je sais ça va être très difficile de trouver une bonne actrice, surtout elle doit parler français. Y yo sabía que iba a ser bastante difícil encontrar una buena actriz y que además hablara francés. Encore une fois, des fois je suis un peu superstitieuse. Y bueno, a veces yo soy un poco supersticiosa. Je trouve que mon petit Bouddha m'a aidé encore une fois pour ma création. Y creo que mi pequeño Buda me ayudó una vez más para mi creación. Il m'a aidé à trouver Zhong Chen. Y me ayudó a encontrar a esta actriz, a Joan Shen. Et je connais une très bonne amie qui s'appelle Momo, qui travaille à Pékin dans le domaine du cinéma pendant toute sa vie. Elle a 75 ans aujourd'hui. Y tengo una gran amiga que se llama Momo en Pekín, que ha trabajado en el ámbito del cine toda su vida, ya tiene 75 años. Elle a travaillé presque avec beaucoup de générations de grands réalisateurs, réalisatrices et grandes comédiennes et comédiens. Y ha trabajado con muchas generaciones de grandes cineastas y de grandes actrices y actores. Donc, pendant que j'écris le scénario, quand le scénario est assez mature, j'ai demandé l'opinion de Momo. J'ai dit, Momo, est-ce que vous pouvez me proposer une actrice qui peut vraiment jouer Feng Xia? Y entonces, cuando el guión ya estaba suficientemente maduro, le dije a Momo, ¿me puede usted recomendar a una actriz que sea realmente capaz de hacer este papel de Feng Xia? Elle dit, bien sûr, Xiaodan, c'est Zhong Chen. Y ella me dijo, por supuesto, Zhong Chen. Ella me dijo, por supuesto, su nombre es Xiaodan. La actriz que te hace falta es Joan Chen. Zhong Chen. Mais je dis, mon Dieu, c'est pas possible. Elle est en légendaire, puis notre budget est très modeste. Comment je peux la voir? Y yo le dije, no, bueno, pero no es posible, porque ella es una actriz legendaria y nuestro presupuesto es muy modesto. ¿Cómo podría tenerla? Elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais t'aider. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Alors, j'ai présenté, elle m'a aidé, Momo m'a aidé à présenter le scénario à Zhong Chen. Entonces Momo me ayudó a presentarle el guión a Joan Chen. Elle a tombé en amour avec l'histoire et Feng Xia presque dans la première lecture de scénario. Y ella se enamoró del personaje casi desde la primera lectura del guión. Alors, j'ai trouvé c'est comme un rêve. Y para mí era como un sueño. Donc, depuis là, je commençais à tranquillement discuter avec elle sur le personnage. Y a partir de ahí empecé a platicar tranquilamente con ella acerca del personaje. Ouais. Pour Camille, on a passé l'audition normale au Québec quand on fait un film. C'est vraiment les auditions formelles. Y para Camille, pues usamos el proceso normal de audiciones que se usa generalmente en Québec. Mais je dois avouer qu'avant les deux jouer ensemble, j'ai eu quand même une crainte. Est-ce que entre les deux femmes, est-ce que il y aura une belle chimie à l'écran? Pero les confieso que yo tenía un miedo, me preguntaba, ¿vamos a ver una bonita química entre ellas en la pantalla? Parce que c'est essentiel, leur chimie, parce que les deux femmes cliquent naturellement. Porque eso es algo esencial, se necesitaba una química, que las dos mujeres hicieran clic automáticamente. Donc, leur chimie, pour moi, c'est essentiel. Donc, quand j'ai vu après le maquillage, costume, on fait la rehearsal,
quand les deux comédiennes font leur rehearsal ensemble, j'ai vu ça tout de suite, ça m'a assurée, j'étais très, très contente. Y entonces la química es muy importante y después de que cuando ya estaban maquilladas, se habían puesto el vestuario y que se hizo el ensayo, ahí vi que sí, de inmediato vi que había una química y me sentí muy tranquila y muy contenta. Le processus est assez, je dirais, assez smooth, les deux comédiennes. El proceso fue como muy suave entre las dos actrices. Parce que c'est deux comédiennes très, très professionnelles. Porque son dos actrices muy, muy profesionales. Avec beaucoup d'expérience, surtout Joan Chen. Con mucha experiencia, sobre todo Joan Chen. Je sens très chanceuse d'avoir les deux comédiennes de ce niveau très égal. Yo me siento muy afortunada de haber podido contar con dos actrices de ese nivel tan alto, ambas. Tous les deux sont très créatives aussi sur le tournage, pendant le tournage. Las dos fueron muy creativas también durante la filmación. Je crois le plus important, c'est tous les deux, elles ont très bien compris l'intention du personnage, l'intention de l'histoire. Yo creo que las dos entendieron muy bien la intención de los personajes y de la historia. Elles n'ont jamais douté. Nunca quoi que ce dudaron soit. en ningún momento, para nada. En passant pour la scène de sexe, d'intimidé, tous les deux sont très, très compréhensives. Elles trouvent que c'est très important de tourner la scène de sexe de cette manière, donc très, très compréhensive. Y, por ejemplo, para las escenas de sexo y de intimidad, las dos fueron muy comprensivas, entendían por qué era necesario filmar esas escenas de esa manera. J'aimerais souligner aussi un point sur Joan Chen. Moi, je crois que c'est sa propre vie d'être une femme, une mère, une immigrante. Tout ça, je crois que ça l'a aidé naturellement pour qu'elle puisse jouer Feng Xia tellement. Je trouve qu'elle n'a pas vraiment. Je trouve qu'elle joue comme naturellement. Elle a sorti toutes les nuances, les détails. Je ne peux pas dire facilement, mais je crois que sa vie, sa expérience de vie l'a aidé beaucoup d'incarner le personnage de Feng Xia. Elle aime beaucoup Feng Xia, je crois. Bueno, y quisiera subrayar un punto con respecto a Joan Chen, la actriz. Yo creo que su propia vida, ella como mujer, como madre, como inmigrante, fue una buena base para actuar tan bien. Creo que actúa de una manera muy natural, con muchísimos matices, muchísimos detalles, muy fácilmente. Ella se enamoró de este personaje. Je me souviens dans l'entrevue, elle a dit une phrase, elle a dit « Elle est très heureuse de rester, elle est très bien, elle est très heureuse de rester dans le monde de Feng Xia. » Ella dijo, muy bien, me acuerdo en una entrevista que había estado muy feliz de haber vivido en el mundo de Feng Xiao. Elle m'a dit, Xiaodan, Feng Xia, ouais. Elle m'a dit, Xiaodan, tu as écrit une femme grande. C'est une femme, elle trouve, elle est très, how to say, great woman. Y ella me dijo, Xiaodan, escribiste un personaje, creaste un personaje de una mujer enorme, de una gran mujer. Dans le fond, je crois que elle a très bien compris Feng Xia. Yo creo que en el fondo entendió muy bien a Feng Xia. Y también hablando un poco de las diferentes actrices, quería preguntarte si desde el principio pensaste en estas diferencias de edades, ¿no? Porque tenemos a una mujer que está en la entrada de la madurez y a una mujer muy joven, y ambas viven diferentes crisis, pero a la vez se acompañan, y son crisis que dentro de toda la imposición que tenemos en un mundo como mujeres, han estado muy silenciados y muy cegados.
y en diferentes edades se acompañan y se ayudan, pero también se ven a ellas mismas. Cuando, por ejemplo, el esposo no puede verla a ella misma en su propio deseo o en sus propias necesidades. Pour l'âge, oui, dès le début de mon écriture, j'ai déjà pensé, c'est une madame de cinquantaine, début cinquantaine, et une femme de 30 ans. Sí, desde la escritura yo pensé, tiene que ser una mujer que ya esté en sus 50s y otra que esté en sus 30s. J'ai jamais un problème ou j'ai jamais une doute pour comment dire, Nunca le tuve duo ninguna, de deux âges très différents. nunca tuve ninguna duda para este dúo de dos edades tan distintas. Au contraire, ça m'a même donné plus de, je dirais, plus d'intérêt d'aller chercher voyons, Más bien al contrario, me pareció muy importante ir a ça m'intéresse explorar. plus, je dirais, ça m'intéresse plus d'aller chercher la différence entre les deux femmes, mais en même temps aussi l'attirance entre les deux femmes. Me pareció importante ir a buscar, ir a explorar la diferencia entre estas dos mujeres, pero también cómo se podían atraer entre ellas. Ouais. Autrement dit, je trouve que c'est même pour moi plus intéressant que traiter deux femmes de l'âge pareil. Para mí me parecía más interesante eso que contar una historia de dos mujeres que tuvieran la misma edad. Il y a un point commun pour moi dans les deux femmes d'âge différents. Foncha, c'est 53. Pour une femme de début 50, c'est comme dans la crise de âge moyen. Y hay un punto común entre ellas dos, por ejemplo, pese a las diferencias. En el caso de Feng Xia, tiene 53 años, entonces esa edad del inicio de los 50 es como la edad de la crisis, ¿cómo se dice? De la mediana edad. Middle age crisis. Et pour Camille, 30 ans, c'est aussi très représentatif pour une femme. 30 ans, c'est aussi un turning point, un point tournant. Y en el caso de Camille, está en sus 30s y me parece que esa también es una edad crítica para las mujeres, también es una edad en la que todo puede dar un vuelco. Donc pour moi, c'est pareil pour les deux femmes, même si 30 ans et 53, tous les deux, elle est en train de faire face à un point important dans leur vie, un point un peu perdu aussi, confus aussi. Y creo que aunque una tiene 30 y otra 53, las dos tienen que hacer frente a un momento muy importante en su vida en el que se sienten un poco perdidas, que es un momento un poco confuso. Muchas gracias. También me gustaría reconocer, pero también aplaudir el hecho de que tengamos una película dirigida por ti como mujer, donde vemos mujeres lesbianas que tienen escenas de intimidad. Porque vivimos en este mundo donde todo lo que consumimos es a través de este término del male gaze, ¿no? La mirada masculina. Y mucho de lo que vemos, también en la tradición podemos pensar del cine chino. En el cine chino no vemos estos encuentros, sobre todo sexuales, mucho menos entre mujeres. Y en el cine occidental vemos mujeres teniendo sexo dirigidas por hombres. Entonces creo que es una película importante en la contemporaneidad porque es Xiao Dan como mujer que las dirige y que crea también una escena de intimidad.
no pensando la intimidad simplemente como el sexo, sino la intimidad que se crea entre ustedes como tu directora y ellas también actrices, ¿no? Pensando en extender el término de la intimidad a algo más que lo que el male gaze nos ha dado, que es lo sexual. Gracias. Je suis très contente d'entendre cette observation. Me siento muy contenta de escuchar esta observación. Peut-être A la mejor, initialement, quand j'ai écrit c'est l'histoire, quand j'ai réalisé ce film, initialement, peut-être je n'ai pas vraiment mettre moi-même dans une position de, comment dire, de faire quelque chose différemment. Cuando yo empecé a escribir la película, al inicio, tal vez no tenía en mente esta idea de hacer algo diferente. Mais il y a une chose que j'ai comment dire, quand j'ai fait la création, soit en l'écriture, soit en réalisation, pour moi, je trouve le plus important, c'est rester le plus honnête avec ma vision, avec ma compréhension envers ce monde, envers mes personnages. Pero en la creación, en el proceso creativo, ya sea en la escritura o en el rodaje de la película, yo creo que lo más importante es la honestidad con respecto a mi visión de los personajes. Parce que je crois que c'est la seule façon, c'est la meilleure façon pour sortir authenticité dans un film. Porque yo creo que esa es la mejor manera de construir una autenticidad en una película. Je peux même dire, bien sûr, en faisant ce film, c'est pas pour aller plaisir aux hommes, sûrement pas ça, bien sûr. Y claro, yo al hacer esa película, mi objetivo principal no era para nada darle gusto a los hombres. Mais je veux dire aussi, je veux être très honnête avec moi-même, avec vous, c'est que je n'ai même pas pensé non plus d'aller plaisir les femmes. Pero voy a ser muy honesta conmigo misma y con ustedes, ni siquiera pensé tampoco en darle gusto a las mujeres. Pour moi, je crois que c'est humain, c'est ma compréhension, c'est ma compassion, c'est ma compassion vers la vie de humaine, le dilemme de la vie humaine. C'est ça qui m'intéresse le plus. Para mí, lo que más me interesa es la compasión en la mirada que tenemos sobre la vida humana. Alors, j'ai traité une histoire lesbienne, une chinoise lesbienne repressée, mais à un moment donné, j'ai même oublié le côté lesbien, homosexuel ou pas ou non homosexuel. C'est l'émotion, c'est l'amour, c'est le besoin, c'est le désir. Je crois que tout le monde en partage la même chose. Y sí, narro una historia con una mujer lesbiana reprimida, pero honestamente hubo un momento en que incluso me olvidé del tema homosexual o no homosexual. Lo importante era la emoción, el amor, las necesidades, el deseo. Elles s'aiment, elles s'attirent. Les deux femmes s'attirent. Les deux femmes s'aiment. C'est comme ou un homme ou une femme ou deux hommes. Donc, quand j'ai réalisé ce film, je trouve que c'est bien, ça m'a libérée parce que justement, je ne veux pas tomber dans une cliché que oui, il faut respecter la manière, comment dire, la code de l'amour lesbien ou de l'amour homosexuel. Il n'y a pas de code pour moi.
Y sí, las dos mujeres se atraen, se desean, pero hubieran podido ser dos mujeres, dos hombres. Yo creo que esta película me liberó del cliché, de los códigos, del código de hay que contar una historia lésbica así o hay que contar una historia heterosexual así. Donc ça m'a libérée aussi, ça m'a libérée que je sens très confortable, très libre d'aller réaliser avec les deux comédiennes. Je n'avais pas de pression. Y sí, me sentí libre y muy confortable de rodar esta película con estas dos mujeres sin ninguna presión. Je crois que cette féminine, cette attitude peut-être a influencé aussi les deux comédiennes. Parce que les deux comédiennes, je peux sentir aussi, tous les deux, elles sont très relax, très à l'aise. Il n'y a pas vraiment, elles ont jamais posé la question concernant est-ce que c'est correct, la manière de jouer ou la manière comment dire, dans la scène d'intimité. Y yo creo que este feeling mío, esta actitud, influenció también a las dos actrices, porque ellas también estaban muy relajadas, muy cómodas. Nunca me dijeron, por ejemplo, ¿es correcta esta manera de actuar en las escenas de intimidad? En terminant cette question, je veux partager un commentaire, au fait, plusieurs fois que j'ai reçu qui m'a vraiment fait heureuse. C'est que à Montréal, pendant le festival, la présentation, il y a des publics, il y a beaucoup de publics homosexuels qui sont venus voir le film, soit lesbiennes, soit comment dire, gay. Ils m'ont dit, ah Jordan, c'est tellement bien de voir un film homosexuel si relax, si normal. Il n'y a pas un regard imposé. Ça a l'air tellement bien. Donc quand j'ai entendu ça, je trouve que c'est un compliment, un bon compliment. Merci. Y para terminar de responder a la pregunta, quisiera citar un comentario que me han hecho varias veces y que me hace muy feliz, y es que, por ejemplo, en Montreal vinieron a ver la película muchas personas homosexuales, tanto mujeres como hombres, y me dijeron, Xiaodan, nos encanta cómo muestras la homosexualidad de manera tan normal, tan relajada, tan tranquila, sin ninguna mirada impuesta, y eso para mí es un gran cumplido. Muchas gracias. Y quisiera hacer una última pregunta antes de abrir al público y a sus intervenciones, y es en relación al título. El título en francés se llama Montréal ma belle, que es Montreal, literalmente mi bella, que podríamos traducir como Montreal querida, ¿no? Pero el final de la película y todo lo que sucede, a pesar de ser tierno y dulce, es doloroso. La decisión que toma al final es completamente dolorosa, pero se acompaña de la dulzura que también nos guía desde el título, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre la decisión de este título y la mezcla o la elección de la dulzura y del dolor al mismo tiempo? Montréal ma belle, le titre, ça m'est arrivé presque dans les premiers temps de l'écriture. Bueno, Montréal ma belle, el título me vino a la mente casi desde el principio de la escritura. Montréal, comme vous avez vu, c'est vraiment un caractère dans ce film. Como ustedes pudieron darse cuenta, Montréal es prácticamente un personaje en esta película. Je trouve que c'est comme un symbolique, un symbole de la liberté d'aimer, de la tolérance, de l'ouverture vers la diversité, vers la différence chez les humains.
Y me parece que Montreal es como un símbolo de la libertad de amar, de la tolerancia, de una apertura a la diversidad y a la diferencia entre los seres humanos. Mabel, bien sûr, c'est un beau mot pour dire tout ça. C'est aussi, oui, il y a la romance dedans, il y a la douceur dedans aussi, ce mélange, la beauté et la romance, et aussi le hommage pour la liberté d'aimer, la liberté d'être soi-même. La segunda parte del título, Montréal, Mabel, mi bella, Montreal querida, dice todo eso, es decir, que hay al mismo tiempo romance, dulzura y un homenaje a la libertad de amar, a la libertad de ser uno mismo. Alors, dans l'autre niveau, donc il y a, comme tu as mentionné, c'est la douleur. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'on est capable d'embrasser encore cette liberté? Y en otro nivel, como tú bien lo dijiste, hay también dolor. Y uno se puede preguntar, ¿todo mundo es capaz de optar por esta libertad? Ou bien, autrement dit, on peut questionner d'une autre manière, c'est est-ce que cette liberté appartient à tout le monde? Otra manera de hacer esa misma pregunta es, ¿acaso esta libertad pertenece a todos? Donc, pour moi, c'est un titre symbolique aussi. Entonces, para mí, ese nombre simboliza todo eso. Gracias. Y se me ocurrió ahorita, en lo que estabas respondiendo, Xiaodan, que también pareciera como el inicio de una carta, ¿no? Como querida Montreal, y comienza todo. Bueno, si no quiere decir nada más, Xiaodan, antes de abrir preguntas, podríamos abrir a sus intervenciones para que formen parte también de esta discusión y externen sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones y también pues los sentimientos por esta película tan hermosa que acabamos de ver. Buenas noches. Primero te quiero agradecer mucho, Xiaodan, por venir a presentar la película y a todo el equipo de la Filmoteca y de la Cátedra Bergman que hicieron esto posible. Yo estaba muy emocionada por verla y me sorprendí mucho cuando anunciaron que la iban a proyectar aquí. Para mí significa mucho porque creo que es difícil encontrar representaciones de mujeres y sobre todo mujeres lesbianas que nos traten como seres humanos completos y complejos y no solo como objetos o como medios narrativos para contar una historia. Los personajes, bueno, sobre todo ellas dos, ¿no? Se sienten muy humanas y muy complejas y bueno, personalmente, pues más allá de sentirme identificada por su sexualidad, me siento identificada con ellas por sus deseos, sus frustraciones y sus emociones. Y te quiero preguntar para ti qué significa presentar esta película aquí en México y pues que es una cultura que aparentemente está muy lejos de la cultura china, pero en realidad pues también somos una cultura un poco cerrada en ciertos sentidos, ¿no? Y a pesar de que, sobre todo en la capital, ya hay más derechos para las personas gays, realmente nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? Sobre todo en otros estados de la República. Tout d'abord, je trouve déjà très chanceuse et très importante de pouvoir présenter ce film ici à Mexique. Déjà, pour moi, c'est une chance. Bueno, me siento muy afortunada de poder presentar esta película aquí en la Ciudad de México. Para mí eso es una suerte enorme. Déjà, je trouve que c'est une ouverture. Me parece que eso ya en sí es una apertura. Pour moi, je trouve que c'est ça aussi la valeur ou une valeur très, très importante d'un film pour l'art de cinéma. Qu'on peut partager dans beaucoup de pays qui ont des cultures différentes. C'est-à-dire, le cinéma peut aider aussi à
faire respirer les gens dans les autres cultures. Para mí, eso forma parte del valor de una película, es decir, que pueda ser vista en muchas culturas diferentes y que en todas les dé les permita respirar mejor. Je crois qu'un film, j'aimerais comme réalisatrice pour le film, bien sûr, mon souhait c'est pour présenter le plus possible dans ce monde, dans beaucoup de pays différents. Ça, c'est mon souhait. Mais je peux dire, surtout, comme tu as mentionné, surtout dans les pays qui a encore les enjeux, qui a encore les défis, encore le chemin à faire par rapport aux homosexualité, l'ouverture, l'acceptation sur la homosexualité. Alors, ce film va porter encore une valeur plus especial. Claro está, mi deseo sería que mi película se presentara en muchísimos países diferentes, pero creo que sobre todo en los países donde todavía hay camino por recorrer en cuanto a la homosexualidad, en cuanto a la apertura y la aceptación de la homosexualidad. Para mí eso es algo muy especial. Pour cette raison, j'aimerais utiliser cette occasion à remercier encore le festival. Je bloquais Québec Ciné et aussi à Isabelle le centre dans UNAM pour donner cette occasion de présenter ce film, pour lui donner la visibilité, pour partager à vous. Y por eso quisiera expresar mi agradecimiento al Festival de Quebecine y a Isabel y a la UNAM que nos permiten dar más visibilidad a estas cuestiones, a la película y que abunden, que ayuden a una mejor comprensión. Dans les prochaines, cette année, en 2026, mon espoir, c'est vraiment pour aller présenter dans les... J'espère, je peux encore aller présenter dans les pays relativement encore plus conservateurs. Y bueno, para 2026 mi esperanza es poder ir a presentar esta película a países que sean todavía relativamente conservadores. Gracias. Bueno, antes que nada quiero felicitarte pues por la película, creo que el mensaje es muy claro y la pregunta que yo tengo para ti es que antes mencionaste que relacionabas cosas bueno, de tu entorno y de Montreal sobre todo para la creación de la película y bueno, mi duda es ¿tú hasta qué punto puedes identificarte con los personajes? ¿O en tu experiencia personal de vida, de historia, hay algo que hayas reflejado en el momento de escribirlos? Comme j'ai mentionné dès le début, si je peux faire ce film, si je peux écrire cette histoire, c'est parce que j'ai eu une vie d'immigrante pendant longtemps à Montréal. Como dije desde el inicio de la película, si pude escribir, de esta conversación, si pude escribir esta película es porque yo también tengo un pasado de inmigrante. Je ne peux pas dire il y a vraiment une expérience personnelle très précise, pareil comme dans le film. Aunque no puedo decir que haya una experiencia personal muy precisa que sea igual que en la película. Mais mon observation vers la communauté chinoise et aussi la communauté générale immigration à Montréal, ça tient toujours mon intention et mon observation. Pero sí fue importante mi observación de la comunidad china y de la comunidad migrante en general. Je pense que pour répondre à cette question, il y a une phrase, très très belle phrase pour répondre à cette question. C'est, j'ai oublié le nom d'un écrivain européen. Il a dit, parce qu'à un moment donné, un journaliste lui demande
qui est-vous dans votre roman? Quel personnage est le plus proche de vous-même? Il a répondu, il dit, je ne suis personne et je suis tout le monde. Hay una frase muy bonita que es de un escritor europeo, perdón, no me acuerdo muy bien quién fue, pero el periodista le preguntó, ¿quién es usted en su novela? ¿Cuál de todos los personajes lo representa a usted? Y él dijo, yo no soy nadie y al mismo tiempo soy todos. Je comprends tellement bien sa réponse parce que, comme moi, je comprends chaque personnage dans ce film. Je mets mes pieds dans leurs souliers. J'ai vraiment une compréhension et une compassion sur chaque personne parce que chaque personne a leur dilemme dans la situation comme dans le film. Yo entiendo muy bien su respuesta porque me parece que yo comprendo muy bien a los personajes, me pongo realmente en sus zapatos, comprendo cuál es su dilema en la situación en la que están. Gracias. Me llama la atención en ello, y bueno, la mención que hizo Lucrecia del título, pues me lleva también a que es un título coral, ¿no? Plural, de qué está sucediendo ahí. Y en esta arista muy dolorosa, creo que ese es un personaje pues muy, muy doloroso, ¿no? Y también me llamaba la atención como esa decisión de querer ver estas frustraciones desde este lado, ¿no? En una historia de amor, ¿no? Y cómo la propia Camille también tiene sus cuestionamientos sobre esto y se vuelve una cosa bastante más compleja de villanizar o no las cosas, ¿no? Il y a pas de méchant dans mon histoire, vraiment. Sí, es cierto, no hay ningún malo en la película en realidad. Buenas noches. Me gustó mucho la película. Estoy muy agradecido de que mi profesora me haya invitado y además de que tengamos la oportunidad de hablar con usted, la directora. Me parece una actividad increíble. Justo iba a preguntar originalmente sobre el rol que juega el esposo, porque me parece muy interesante que podría haber sido un simple antagonista en esta historia sobre estas dos mujeres, pero le prestan más atención y entonces nos lleva a que la cosa sea más compleja. Pero como ya le preguntaste, también tengo otra duda y espero que no se tome en un tono confrontativo. Nada más quiero saber qué opinas, habiendo dicho lo que dices sobre que, bueno, pudo haber sido un romance entre dos hombres, o entre un hombre y una mujer, o entre dos mujeres. Sabiendo eso, ¿consideras que la película retrata una subjetividad lésbica? Non, comment dire, comme j'ai répondu avant avec ton professeur, je pense que c'est au-delà de homosexualité. C'est deux femmes, c'est deux humains, c'est deux humains d'être, une histoire entre les deux. Je le traite comme humain. Je n'ai pas, encore une fois, je n'ai pas de code. Il faut être tel formel, tel formulaire. Je le traite comme deux humains qui s'aiment, qui s'attirent. Je trouve ça c'est universel. Donc je n'ai pas posé la question. Bueno, como le respondí hace ratito a tu maestra, yo creo que yo me fui como más allá del asunto de la homosexualidad. Es decir, son dos seres humanos y los trato como seres, o las trato como dos seres humanos, sin códigos y sin fórmulas, sino simplemente como dos seres humanos que se atraen. Entonces, eso me hizo que ni siquiera me planteara la pregunta. Et aussi, je crois, l'émotion humaine, si c'est sincère, c'est ça l'essentiel.
Y yo creo que la emoción humana, si es sincera, eso es lo esencial. Donc avec ça, tout le monde peut avoir accès vers l'histoire. C'est la sincérité. Y yo creo que es precisamente gracias a la sinceridad como todas las personas pueden acceder a la historia. Et aussi sachant que l'humain est aussi à beaucoup de humain, on a des humanités, on a des points communs, mais aussi on a des différences aussi. On est différent aussi, chaque individuel. C'est ça qui est intéressant pour mettre deux individuels ensemble. Peu importe c'est femme-homme ou femme-femme, homme-homme, parce que c'est individuel, indépendant et différent. Y además, entre todos los humanos tenemos puntos en común, pero también diferencias entre cada individuo. Entonces, esto va a suceder entre dos individuos, ya sean dos mujeres, dos hombres o un hombre y una mujer, van a ser siempre dos individuos independientes, diferentes. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Te quiero agradecer muchísimo, me conmovió mucho la película. Esto que describes acerca de, bueno, ya un poco contestaste la pregunta que quería hacer. Esta idea de la conexión, la afectividad, el entendimiento, me pareció muy importante de todos los seres humanos, independientemente de lo que quieras. Esta comprensión afectiva, en las escenas sexuales, ¿no? Donde se ve que no hay una cosificación, ¿no? Sino hay realmente una integración afectiva de dos personas. Eso me pareció muy bueno, me conmovió muchísimo esta parte afectiva. Y la otra es este personaje de Fenshi, se me hizo como muy clave porque ella primero con el marido le dice que tú nunca me, bueno, en una escena nunca me tratas como quiero que sea tratada, o algo así, ¿no? Cuando se quita la peluca y se va al baño, ¿no? Pero a la vez también, es decir, o sea, ella buscando una conexión con el marido que nunca tuvo, ¿no? Y luego cuando va y encuentra a Cami con su amiga besándose, o sea, también como que me dio a entender como de esta mujer siempre estaba buscando esa conexión, comprensión, empatía. O sea, se tomó en serio su necesidad de amor, ¿no? Entonces le hacía ver a Cami, oye, pues yo quiero contigo algo también, ¿no? Y al esposo de tú nunca me entiendes, ¿no? Entonces, esta como diferencia me gustó muchísimo, porque sí, efectivamente, digo, hablando por mí, yo también quiero algo así, ¿no? Algo bello que realmente pueda encontrar esa empatía, ese afecto, ese amor, conexión, ¿no? Je peux compléter quelques mots sur le mari. Évidemment, j'ai une sympathie très profonde envers le mari aussi parce que vous avez vu, le mari a fait une grande sacrifice pour sa famille, pour ses enfants, pour donner une meilleure vie à ses enfants. Donc, il a abandonné sa passion, son rêve à lui-même. C'est pourquoi je connais beaucoup en fait, des hommes chinois comme ça à Montréal. J'ai entendu leur histoire. Ils sont professionnels, mais à cause de beaucoup de raisons, surtout il faut gagner la vie pour la famille. Donc, ils ont abandonné leur profession, leur rêve. Puis, de plus en plus, elles sont devenues de plus en plus déprimées, amères à l'intérieur, mais surface, parce que les hommes chinois, il ne faut pas perdre la face. Donc, pour eux, ce n'est pas facile non plus de vivre le dilemme comme ça constamment. Sí quisiera decir algunos comentarios con respecto al marido. Como ustedes habrán notado, yo tengo una simpatía profunda también por el marido que hizo un gran sacrificio por su familia y por sus hijos. Él abandonó su propia pasión, sus propios sueños. Y yo conozco así a muchos hombres chinos en Montreal que son profesionistas y que sin embargo
pues necesitan alimentar a su familia y abandonan sus propios sueños y entonces se deprimen, se vuelven amargos y todo, pero no lo muestran porque los hombres chinos siempre tienen que mantener una apariencia y no muestran que viven en un dilema constante. Et aussi, j'aimerais souligner une chose, il est aussi victime parce que la manière qu'il a reçu l'éducation en Chine, dans sa vie passée en Chine, il est éduqué aussi d'une manière très conservatrice. Donc, il ne peut pas comprendre et accepter la vraie sexualité, l'identité sexuelle de sa femme. Pour lui, c'est aussi une chose catastrophe. Mais parce qu'il est éduqué comme ça, il est influencé par beaucoup de règles sociales, culturelles, même politiques là-bas en Chine. Donc, pour lui, c'est aussi, je comprends pourquoi il ne comprend pas sa femme. Y también quiero subrayar que él también es víctima, porque él tuvo una educación en China que fue una educación muy conservadora, entonces él no puede entender la sexualidad de su mujer. Para él lo que está sucediendo es una catástrofe, y no es que sea una persona mala, sino que él fue educado en ciertas reglas sociales, culturales e incluso políticas en China que hacen que él no, entonces yo entiendo que él no pueda entender a su mujer. Hola, muchas gracias por estar aquí. Yo más que una pregunta tengo un comentario. Me gustó mucho desde el principio cómo se va planteando esta apertura de la protagonista a través del lenguaje. Ella entiende el francés, pero no lo habla, no se atreve a hablarlo, y es a través de este camino que toma de animarse a practicar, de conocer gente a través del idioma, que no solo se abre a la cultura, sino a su propio autodescubrimiento, ¿no? Me parece bellísimo cómo se maneja esta parte, en que ella se conecta con el mundo a través del idioma. Absolument, c'est vraiment très bien dit, je suis complètement d'accord. Totalmente, lo dijo usted muy bien, estoy totalmente de acuerdo. La langue a joué un élément très important aussi dans ce film. Es cierto que la lengua es también un elemento muy importante en esta película. Évidemment, la langue, une nouvelle langue, c'est aussi une chose fondamentale pour la vie immigration dans n'importe quel pays. Claro está, una nueva lengua siempre es algo fundamental para la vida de los inmigrantes en cualquier país. Hablando de lengua, justo yo quería compartirles que yo doy clases de francés aquí en la UNAM, ¿no? Y Juan Pablo es alumno mío de francés, y una parte de la iniciativa de invitarles a que vinieran, bueno, solo vino Juan Pablo, pero es hablando de las hegemonías, pensar que siempre cuando pensamos en francés, pensamos en el francés hegemónico del hexágono Francia, ¿no? Y la importancia también de escuchar otros tipos de franceses, porque hay muchos franceses, ¿no? O sea, en muchos territorios, y que no hay un solo acento y no hay una sola forma de hablar francés, ¿no? Y también tiene que ver con cómo nos relacionamos con el mundo y cómo el humano vive el mundo. A Xiaodan le gustaría que tomáramos una foto, si no es mucha molestia para ustedes. Un buen recuerdo para llevarse con ella. Y pues agradecerles también, ¿no? Agradecer nuevamente a la cátedra, a Quebecine, a la Filmoteca, a todas las personas que están aquí encargándose de que esto sea posible. Y pues Ángela, ¿no? Que hace este gran trabajo de traducción, a Xiaodan, que nos acompaña aquí. Y pues recordar también que independientemente de que mañana es la marcha, ¿no? Y que salimos a las calles
para exigir y resistir, pues también existen otras formas de exigencia y resistencia que son el cine, ¿no? Y que es el arte. Entonces, pues irnos también como con esa pequeña reflexión y recordarlo, y vayan al cine, aunque sean pocas personas, siempre son formas muy hermosas como también de recordar que pues el cine resiste de muchas formas y que nosotras resistimos ahí también.